Ok, si viniste por el título del video, bien, pero no te espantes y te vayas luego de que escuches que esta historia trata del arquetipo del Superman malvado. Durante estos años se han visto obras que tocan este arquetipo. En cómics podemos ver títulos como Invencible, The Boys y... no nos olvidemos de Injustice. Claro que este arquetipo per se no es malo. Mira a Omni-Man, por ejemplo, siendo un soldado encubierto para conquistar el planeta. O la misma obra de The Boys, que es una sátira al género de superhéroes. ¿Y cuál sería el problema? Es lo poco aprovechado que se tiene y el poco desarrollo que tienen los personajes que están adheridos a este arquetipo. Y no hablo de que sean malos personajes, hablo de adentrarnos en las causas del por qué se corrompieron, del por qué son, entre comillas, un Superman malo. Y no puedo negar que también estoy un poco influenciado por los chicos de 14 años, edgys, que creen que un personaje como Superman es aburrido. Un tipo todopoderoso que hace solo el bien porque él quiere y no es nada interesante. Y que un Superman malvado es más emocionante. Yo no me enojaré ni nada porque muy posiblemente o no se hayan leído algún cómic o solo ven en la superficie del personaje, como si sus cómics trataran de solo golpear villanos sin ninguna sensación de peligro. Pero claro, tampoco podemos quejarnos tanto si no les recomendamos algún que otro cómic que les den un mejor punto de vista a lo que significa Superman. Y antes de seguir alargando el video, vamos a hablar del tema principal que se tocará hoy. Irredimible, una historia que usa este arquetipo pero que profundiza en la personalidad y psicología del Superman de esta historia, el plutoniano. Escrito por Mark Waid, que si le ven cara conocida o si escucharon su nombre alguna vez, hizo obras como Superman Legado, La Torre de Babel, Empire y una de sus obras más reconocidas, Kingdom Come. Así es, ese Kingdom Come. Y si el mismo escritor de Irredimible también escribió esas obras, podemos tener un poco de fe. Pero en primera instancia, ¿por qué Irredimible es tan peculiar? Este fue el último y el más complejo de las 3 series de cómics escritos por Mark Waid, que trataban sobre el coste del superheroísmo y el camino a la villanía. Kingdom Come se refería al precio ético del heroísmo y Empire sobre el fracaso final del superhéroe. Pero Irredimible iba más allá. Es acerca de cómo las lecciones que aprendemos sobre el bien y el mal cuando éramos niños pueden deformarse y torcerse cuando nos enfrentamos a las realidades del mundo de los adultos. Ahora podremos ahondar en la historia. Y comienza con la muerte del Batman de este cómic, un hombre común y su familia a manos del plutoniano. En un panel nos muestran noticias que el plutoniano no está siendo detenido, significando que sus demás compañeros no pudieron hacerle frente. Además de exhibir su falta de piedad e inclemencia, no importa la edad o el género. Pero no nos golpean a la cara directamente con el plutoniano haciendo destrozos sin contexto. Nos cuentan lo que significaba para la gente antes de su caída, y quién más para hacerlo que Samsara, su antiguo secuaz y confidente que estaba siendo interrogado por los antiguos compañeros del plutoniano. Y quiero detenerme aquí a analizar directamente un panel. Un gran panel donde el plutoniano está en medio de un estadio, después de tener a un robot que estaba a punto de detonar una bomba nuclear. Y la gente está ahí, bebiendo y disfrutando, pensando en esto como solo un espectáculo. Esa era la confianza de la gente hacia él. Si él está salvando el día, no habrá nada de qué preocuparse. Esto lo sabemos gracias a Samsara, que está siendo interrogado. Pero claro, omitiendo algunos detalles porque al parecer es incapaz de recordar más a fondo, o como también que fue incapaz de percibir algunos momentos por no tener unos sentidos tan aumentados como lo tenía plutoniano. Esta amnesia se debía a algo más. Ellos descubrieron la razón. Fue lobotomizado por el plutoniano. Y si él llegó a hacer eso a quien fue su más cercano compañero, ¿qué cosa les haría a los demás? Y mientras más progresamos en la historia, vemos más posibles causas de la corrupción del plutoniano, como también el cómo conoció a los otros personajes de la historia. El traumático rompimiento del plutoniano y Alana Patel, la Lois Lane de este cómic, luego de que éste le pidiera matrimonio en su alter ego, un compañero de trabajo de Alana, llamado Dan Hartigan. Esto fue una terrible revelación para Alana, sintiéndose un objeto de burla
y paranoia, e hizo lo mejor que se le pudo ocurrir: decirle a todos sus compañeros de trabajo que Dan Hartigan era el plutoniano, además de que estos hayan decidido doxiarlo a nivel nacional por radio. El plutoniano fue lo suficientemente rápido para destruir el satélite, pero esto llevó a la ruptura con Alana, además del suicidio de varios compañeros al no poder soportar la presión de mantener la identidad del plutoniano en secreto, porque lo mínimo que pasaría si no pudieran hacerlo es que sus familiares y seres queridos fueran destrozados por los enemigos del plutoniano. Luego de esto, él no vuelve a adoptar su identidad secreta de Dan Hartigan, que muy posiblemente lo haya alejado de la sensación del día a día de ser una persona común y siendo una de las posibles causas de su caída. Y es que el cómic no solo trata de él, sino de cómo los superhéroes supervivientes intentan detenerlo, llegando a rozar sus límites éticos, como el tener robots con inteligencia artificial programados para pensar y actuar, como uno de los mayores enemigos del plutoniano, Modeus. Se explora el deseo sexual y la búsqueda del afecto más natural que tiene el plutoniano, utilizando a un hombre con características parecidas a él y a una mujer con facciones parecidas a una de las heroínas llamada Beth, por alguna razón. Pero no es que tenga un fetiche al ver personas acostándose, es porque él no puede hacerlo. Sus poderes no permiten entregarse a esos placeres carnales y quiere volver a experimentar esa sensación. No solo eso, él ya no quiere ser traicionado, dándole oportunidades a la gente para poder aliarse, pero cada uno termina fallando. Algunos traicionándolo a la primera oportunidad y otros ofreciéndoles riqueza y poder político, pero debido a que sienten miedo hacia él, algo completamente natural, el plutoniano no lo ve como algo que harían ellos por su cuenta. Y aquí viene el que podría ser una de mis secuencias favoritas, mostrándonos que el plutoniano no quiere solo destruirlos, quiere sembrar paranoia y miedo, interrumpiendo la transmisión de todos los dispositivos electrónicos, haciéndoles saber que él lo sabe y escucha todo, respondiendo a personas como Lei Fuyun de China sobre si volverá a ser el plutoniano que alguna vez todos amaron, Ricky Mitchell de Mississippi respondiéndole a cuando él se preguntó cuántas personas habrá aniquilado mientras él se acostaba con una colegiala, y añade un último monólogo que termina de cerrarlo con broche de oro. ¿Sabes lo que solían decir de los dioses de la mitología? Que ellos podrían disfrazarse y caminar entre ustedes como hombres ordinarios. Lo confieso, lo hago, es esclarecedor. ¿Quién soy? Ese sujeto agachado al final de la barra, el nuevo recluta, el extranjero que se acaba de mudar al piso de arriba. Sé lo que están pensando, que al menos en este momento no puedo estar cerca de ustedes. Así es, pero agregaría una cosa. Este ha sido un mensaje pregrabado. Duerman tranquilos. Las consecuencias que trajo el plutoniano al mundo, como también a los otros superhéroes, devastan sobre todo a sus ex compañeros, mostrándonos sus heridas, pero también dándonos algunos secretos de otros. Estos secretos merman en la unidad del equipo, como también secretos del plutoniano, no solo recordando sus momentos dolorosos de la infancia, sino también guardando en su base secreta un recordatorio de uno de sus mayores fracasos, los cadáveres de los niños que fallecieron por un virus extraterrestre. Pero uno de los héroes restantes sabe la verdad, que fue culpa del plutoniano que pasó todo esto. Todo comenzó después del rechazo a la invasión alienígena que sucedía en la Tierra. La población demandaba que los artefactos que cayeron en la invasión fueran entregados a los científicos. Esto obviamente era una mala idea, considerado muy bien por los héroes, pero el plutoniano fue presionado por un científico que lo tildaba de egoísta. Este cede y le entrega un dispositivo para que lo investigue y una alarma especial para llamarlo por si pasa algo. Y un detalle que me encantó en esta secuencia es que desde ese punto aparecen globos de texto al azar, gente implorando ayuda, desastres, situaciones policiales. Esto es porque estamos en los zapatos del plutoniano en ese momento. Eso significa escuchar todo lo que él escucha. Cada uno de esos globos son personas pidiendo ayuda y él debe hacerlo.
Pero ser alguien con capacidades físicas más allá del humano no significa que su mente sea igual de fuerte. El desgaste de estar constantemente bombardeado de gritos de ayuda, sin descanso, es intenso. Y llegó la gota que derramó el vaso. Fue la ingratitud de una persona después de que Plutoniano y Kaidan, otra heroína, recuperaran su barco. Al ver agujeros de bala, les exige que lo arreglen con sus poderes. Kaidan tampoco lo ayudaba mucho uniéndose a la broma. Él ya se cansó y se hartó, pero él no había pasado aún sus límites en ese momento para matarlo. Decidió volar hacia la luna, donde finalmente tuvo un momento de tranquilidad, sin ruido, unos 10 minutos de un muy merecido y tranquilo silencio. Y esos 10 minutos fueron suficientes para que Plutoniano no pueda escuchar la alarma del doctor, así desencadenando un desastre. En este cómic hay muchos plot twists, unos inesperados y algunos predecibles, como que Kari, quien parecía no tener poderes por perder a su hermano gemelo, resulta que aún los tiene y se papea a Plutoniano, y durante esta pelea grita el nombre de Samsara. Obvio Kari está confundido. ¿Por qué se lamentaría cuando fue él mismo que le partió el cerebro a Samsara? Y finalmente nos revelan el punto de quiebre de Plutoniano, regresando con una gema a Samsara que podría estar conectado a sus poderes. Pero Samsara no estaba alegre en ese momento. Científicos se contactaron con él, mostrándole que el virus provino de Plutoniano, y no se aseguró qué tan peligroso era, diciéndole que él lo sabía desde el primer momento. El Plutoniano trató de negarle eso a quien más confiaba, pero sabía que estaba mintiendo. Acabó con todos los científicos, diciéndoles que Samsara nunca debió saberlo. Acababa de perder a la persona a quien más confiaba en él. Nunca quiso que eso pasara, solo fue un error. Por solo un error, lo perdió todo. Y decidió entonces volverse lo que muchas personas le decían, una amenaza. Luego de este flashback se puede decir que es derrotado por Kari. Decidió escapar al sitio donde más se sentía seguro, bajo tierra, junto al cadáver de Samsara, mostrándonos el lado más indefenso del Plutoniano, pero también nos transmite un mal presentimiento con Kari, quien revelaba todo su potencial. Ahora con todo su poder, actúa de una manera muy dominante. Ahora él cree que solo él debe liderar, siendo el que derrotó a Plutoniano, creyendo que cualquier otra amenaza es trivial, intentando acabar con Encanta, una villana secuestrada por el Plutoniano para volverse una esclava sexual, y que pueda tener información sobre el oculto androide Modeus. Y debido a esa actitud tan volátil de Kari, los militares al ver una grabación de ese momento deciden tomar acción, invocando a un demonio para acabar con ellos. Pero Qubit era diferente, un genio tecnológico que formaba parte del grupo de superhéroes, que siempre trataba de buscar una manera de detener a Plutoniano que no sea con golpes, y enfocándose en otros problemas como Modeus, quien acababa de escapar y ocultarse. Encanta le dijo que luego de practicar con la hechicería, le mencionó que estaría en el lugar más seguro del planeta. Y sorprendentemente, Samsara revive, pero algo es diferente, y aparentemente Plutoniano no lo notó. Modeus escogió el lugar más seguro del planeta, pero nunca dijo que era una construcción. Vemos la clásica degeneración que trae el poder con Kari, citando las noticias para decirles que ellos lo detendrán, pero están escépticos y asustados, y por justa razón. Si el Plutoniano de un día para otro se convirtió en el mayor genocida de la historia, y Kari, que ahora se llama Survivor, dice que lo derrotó, ¿quién lo detendrá si este decide hacer lo mismo? El equipo ahora está más sensible que nunca. Gilgamesh con su esposa Beth, preguntando sobre su aventura con el Plutoniano, y Kari intentando acercarse más a Kaidan al punto de besarla. Esta le rechaza ya que ella amaba a su hermano, Sayla. Mientras tanto, Modeus está manipulando a Plutoniano para sus planes. Luego de que Beth fuera secuestrada por Orián, intenta ofrecerle un trato que le diga el secreto que oculta su alma. Empieza revelando lo que sentía cuando estaba con Gilgamesh, una relación muy confortable y estable, como se esperaría de alguien con más de 1000 años de edad.
Pero Beth era una mortal y le aburría ese confort. Pero en cambio con el plutoniano sentía algo diferente, algo que se ocultaba detrás de su actitud de Boy Scout. Beth sentía esa atracción hacia él y el plutoniano no rechazó sus intentos de seducción, llevándole incluso a su base secreta y revelándole un secreto crítico sobre él. Una vela creada por Naru Binzu, una vela que lo haría mortal mientras estuviera quemando. Y lo encendió para un propósito, acostarse con Beth. Por primera vez en su vida sintió el toque de una mujer, sin tener que contenerse para no lastimarla. En palabras de Beth, era como un animal salvaje rompiendo sus cadenas, pero ella vio algo en sus ojos. Y mientras Beth contaba todo eso, Gilgamesh estaba de espalda, llorando en la esquina mientras escuchaba su aventura. Pero este no es su secreto, ni siquiera era lo otro que reveló, que recogió un poco de la cera de la vela, era algo mucho peor. Mientras tanto, el plutoniano y Samsara están en la casa de una de sus varias familias adoptivas. Estos nunca hablaban por miedo a que él los escuchara. También está el hijo de la familia, quien es discapacitado. Samsara se preguntaba por qué decidieron devolver al plutoniano si alguien como él sería de gran ayuda para estos casos. Pero el hijo no nació así. Cuando nació, el plutoniano quería abrazarlo, diciendo que sería muy cuidadoso, pero lo abrazó con tanta fuerza que... Cuando finalmente todos los otros héroes interceptan a Orián, este finalmente revela el gran secreto de Beth. Ella mató al mundo por su negligencia al no delatar a Plutoniano. Tenía miedo de confesar lo que hizo y delatarlo. Indirectamente fue la cómplice del Plutoniano, y gracias a que estaban tan impactados por la confesión, es que los militares arrestan a los héroes, excepto a Survivor, que es transportado por Orián a otra dimensión. Y viajamos al pasado, en el momento cuando el Plutoniano arrasó con una ciudad. Intentando averiguar qué pasó, Gilgamesh le pregunta alguna forma de detenerlo. Ella siempre tuvo los recursos, pero eso significaría el decir dónde y cómo los obtuvo. Todo esto se lo dice a su padre, y él reacciona de una manera que todos tememos. No grita en cólera, él solo está decepcionado. Sus seres queridos, que estuvieron en las zonas de destrucción, a los que fue plutoniano, murieron, y ahora descubre que su hija pudo detener todo esto. Pero en un segundo plano, el robot Modius traza un plan. El hermano de Survivor no se hallaba muerto, estaba cautivo. La mayoría de los héroes están capturados por los militares, cada uno de sus celdas adaptadas a sus habilidades. Y el Gilgamesh parece estar en un estado de shock por la noticia de Beth, pero en realidad está pensando, recordando situaciones similares a esta. Aprisionado como ahora, junto a un joven macedonio llamado Alejandro, discípulo de Aristóteles. Y mientras estaban aprisionados, él le enseñó algo a Gilgamesh, un joven enseñándole a un ser inmortal. La ira y el pánico nublan la mente de un guerrero, pero una mente tranquila es capaz de todo. Y antes de que fuera liberado por Beth, quien decide rescatarlos, él ya se había ido, arrancándose el ala que le quedaba y usando sus huesos para abrir la puerta. Y Beth sabe el lugar donde está, en el hogar que compartía con él. Pero no vino específicamente por él, sino por algo que podía cambiar las tornas a su situación. Creo que Gilgamesh se había adelantado y había escuchado la conversación que había tenido ella, consiguiendo llegar primero a la bala hecha por la seda de la vela, y uniéndose con Survivor y Orián. Beth tuvo que ir con ellos ya que ella era la tiradora. Ya tenían un plan listo para acabar con él, pero en la misma ubicación donde lo esperaría se encontraba Samsara, diciéndoles que cómo se ocultarían de un ser que puede ver y escuchar en todo el planeta. La pelea entre Survivor y Plutoniano fue encarnizada, provocando terremoto de magnitud 9.8. Todo es un caos, un desastre natural de magnitudes históricas, explosiones sónicas por los golpes de la pelea y Samsara separando a uno de los héroes del grupo. Cada uno está por su lado, y Cubed es de los partidarios de no detener a Plutoniano por ahora, no porque no quiera matarlo, sino porque Survivor está cooperando con Orián. Este incluso le pregunta si ya tiene una fuerza de invasión lista y este lo afirma con gusto. Mientras todo esto pasa, Bolt es engañado por Samsara cayendo por un precipicio. Y justo cuando Beth estaba a punto de acabar con todo, con solo una bala, Cubed decide intervenir desviando la bala matando a Orián, acabando con la única oportunidad para acabar con él. Todo terminó. Todo el mundo está separado. Survivor está lidiando con el ejército de los Estados Unidos. Gilgamesh está vagando por el mundo como un errante. Y Cubed y Kaidan están de luto por la muerte de Bolt. El plutoniano sigue descargando su frustración,
esta vez en menor escala rescatando el volcamiento de un auto que fue provocado por Samsara. El hombre dice que solo fue un error y que por favor haga algo. Él responde que no puede, que es lo que sucede cuando te equivocas, no hay perdón. Pero este capítulo no termina de una manera tan deprimente, incluso luego de que Plutoniano haya dicho en sus propias palabras que no hay perdón por un error. Samsara le dice que su punto de quiebre es Sky City, puede deshacerse. Mientras tanto, en el cementerio, Cubit anima a una deprimida Kaidan diciéndole que contara historias, recordando a sus compañeros. Un extraño viaje de recuerdos. Lo que Kaidan pensaba era como Cubit experimentaba absoluto. Él tenía algo más planeado. El superpoder de Kaidan es invocar espíritus a través de las historias pasadas a través de generaciones. Pero parece que la hipótesis que tenía Cubit en su mente dio éxito. Todavía hay esperanzas para arreglar todo esto. Claro que no solo detener a Plutoniano arreglaría el mundo, habría que cooperar con los supervivientes. Pero estos se preguntaban el por qué están aquí y no deteniendo a Plutoniano. Cubit intenta relajar a la situación diciendo que lo intentaron, pero Survivor sigue resentido. Le revela a las personas que Cubit arruinó la oportunidad para acabar con el Plutoniano, haciendo que sea golpeado por las personas sin piedad. Y en este número hay un gran punto de inflexión, el primero con Cubit, discutiendo con Cari sobre que hay una manera de detener esto sin matarlo. Es lo que deben hacer después de todo lo que hizo el Plutanian por todos. ¿Cómo es que él sabe de esto? Es porque Hornet, el héroe que murió en el primer capítulo, le dijo que hay una manera. Luego nos ubicamos en Sky City, donde estaban Samsara y el Plutoniano, con la intención de usar la gema para revivir a toda la ciudad. Y mientras pasaba esto, tenía un monólogo hablando sobre su gran némesis, Modius. Él no comprendía por qué peleaba contra él. Él no robaba o quería poder, solo se enfrentaba al Plutoniano. Y durante una de sus misiones deteniéndolo, el Plutoniano descubrió la base secreta de Modius, mientras trabajaba en clones robóticos del Plutoniano. Samsara intentaba desviar el tema, teniendo un mal presentimiento. Mientras tanto, el Plutoniano seguía contando sus conjeturas, revelando que esos clones robóticos no eran nada más y nada menos que robots sexuales. Modius estaba enamorado del Plutoniano. Todo esto lo descubrió gracias a que ningún detalle se le escapara, como por ejemplo detectar las feromonas. Modius era un psicópata. Su mente retorcida no le permitía expresar sus sentimientos. Nunca trataba de matarlo, solo de herirlo para atrapar su atención. Y lo amaba tanto que finalmente encontró una manera de desaparecer por completo y estar para siempre a su lado, en el interior del cadáver reanimado de su compañero. Volviendo con los superhéroes restantes que aún están trabajando contra el Plutoniano. Están reunidos para escuchar el mensaje que Hornet le guardó a Cubit. Pero Hornet al grabar el mensaje no se ve tranquilo, mostrando claramente un sentimiento de culpabilidad. Algo contradictorio cuando está diciendo que hay esperanza. Y todo esto se puso en marcha gracias a una inocente pregunta hecha por el Plutoniano. ¿Cuándo vuelve Donna? Esta pregunta salió durante una partida de póker. Donna era el nombre de la esposa de Hornet. Para nadie le era extraño esa clase de pregunta. Todos estaban cómodos jugando cartas. Hornet, siendo el único humano rodeado de gente capaz de destruir edificios y ciudades, era un poco paranoico, pero decidió dejarlo. Incluso siendo abierto con él diciéndole sobre su esposa y su hijo, pero él nunca había mencionado el nombre de su esposa. Pero claro, esta así de paranoico lo enloquecería. ¿Y aquí entraba Cubit? Expandiendo las fronteras del equipo, salvando razas alienígenas, experimentando la cultura y la gratitud de estos seres, fue algo que un mortal no imaginaría. Recuerden esto más adelante. Simultáneamente, Samsara, que en realidad era Modius, estaba hablando con el Plutoniano, asustado de cómo él reaccionaría. Él desde el comienzo lo sabía, pero no demuestra enojo, hablando con él de una manera íntima, casi como si estuviera correspondiendo a los sentimientos de Modius. Claro que todo esto fue una manipulación del Plutoniano, que procede a quemarle la cara con su visión láser. Y ahora volvemos con Hornet, narrando los acontecimientos, el momento más dramático, durante la invasión extraterrestre. La defensa contra la invasión estaba siendo dura, y Hornet decidió infiltrarse en la nave nodriza, con la ayuda de la tecnología de teletransportación de Cubit. La cantidad de soldados que vio en hibernación lo hizo dudar de si podían expulsarlos, y con ese momento lo capturaron. Y entonces decidió hacer un trato con ellos, sabiendo que incluso si ganaba la Tierra no habría beneficios. Ambas razas tenían un enemigo en común, el Plutoniano.
Él les propone un trato. Les intercambiaría la tecnología de teletransportación de Qubit a cambio de que lo salven si el plutoniano enloquece. Este primer trato es rechazado, ya que la teletransportación no era necesaria, sino que la Tierra era el primer planeta habitable que avistaron ellos en años. Pero entonces decide aumentar la oferta, ofreciéndoles las coordenadas de los planetas que salvaron para que puedan expandir su imperio, sacrificando billones de vidas a costa de una posibilidad de que Plutoniano enloqueciera. Esta vez tuvo razón, pero el hombre puede ser que se haya vuelto el causante de un genocidio masivo, más que la del plutoniano. Todo esto impacta a Cary, Qubit y a Kaidan. Hornet era el héroe a quien más estimaban por ser solo un hombre normal capaz de salvar al mundo, sobre todo a Cary, que era a quien más respetaba. El plan de contingencia se llamó Vespa, por la raza alienígena, y efectivamente cumplieron su parte del trato, llegando para neutralizarlo. Refinando la tecnología de teletransportación de Qubit, hiriendo al plutoniano, algo que parecía imposible con armas comunes, los Vespan, Qubit, Kaidan y Cary lucharon para detenerlo. Los Vespan sintetizaron una camisa de fuerza hecha de la misma piel del plutoniano, y cuando ya parecía que estaban a punto de detenerlo, este saca aún más fuerzas y se dirige hacia la gema, activándola. Y los efectos fueron milagrosos. Toda la gente fallecida de Sky City revivió, el plutoniano pudo revertir su error. Todo se lo vino al final, ya que esta vez haría las cosas bien. Todo parecía tan irreal, como un sueño. Mientras que Modius se retiraba, sin saber qué intenciones tiene ahora. El plutoniano está encerrado, teniendo la percepción de la realidad completamente alterada, una asociación sobre una realidad inventada, pensando que se había redimido. Pero en la realidad, el mundo ahora está tranquilo y aliviado de que por fin lo derrotaron. Pero Qubit nota como Cary toma la iniciativa, dando las buenas noticias y declarando promesas como perdones a los villanos que ayuden a la reconstrucción de la sociedad, actuando imprudentemente. Después de este número, la serie trastabilla un poco la historia, más que todo en la trama del plutoniano, siendo la premisa algo parecida a Planeta Hulk, primero mostrándonos sus alucinaciones que su cerebro les enseña para evadir la realidad. Claro que eso también incluye algunos ataques repentinos, ataques tan fuertes que ni siquiera el peso de un agujero negro puede detenerlo, y deciden hacerse de él. Y ahora regresemos a la Tierra. Una fiesta espectacular sucede en la Tierra y todos adoran al grupo de héroes, con su atención más que todo en Survivor, quien fue el que pudo pelear frente a frente con el plutoniano y vencerlo. Esto obviamente se le sube a la cabeza a Cary y esto le preocupa a Qubit. Primero, yéndose por lo alto, ofreciendo a todo tipo de criminales un indulto de todos sus crímenes si cooperan. Además de que parece que no quiere hallar a su hermano. Eso lo responde a estas acusaciones con victimismo. Si se junta con su hermano gemelo, sus poderes se dividen entre ambos. Él dice que alguien debe llenar el vacío de poder que dejó el plutoniano para controlar este desastre. Quiere buscar a su hermano, pero él asumirá el sacrificio de no encontrarlo para tener todo bajo control. Y mientras todo esto pasa en la Tierra, el plutoniano llega a una especie de prisión y sus alucinaciones empezaron a cambiar. Al inicio fue de él volviendo a ser el héroe que todos amaban, pero ahora que llegó a la prisión y que aún no había despertado, cambiaron a él siendo una persona normal y un superhéroe desconocido diciéndole que ellos no tienen que preocuparse. En la Tierra ya se ven signos de cómo se organizan y el método para comprobar las verdaderas intenciones de los criminales que quieran cooperar, usando a un telépata para leer sus pensamientos. El sujeto en cuestión quedando muy herido mentalmente al ver en la mente de los psicópatas. Y Qubit aprovecha la oportunidad en el momento para usarla para inspeccionar cuáles son las verdaderas intenciones de Cary. Cuando nota que el telépata está perturbado por lo que vio, este se apresura para irse disimuladamente. Cuando vio lo que el telépata pudo transmitirle a través de un dispositivo, le dan ganas de vomitar, provocando que se una con Modius para rescatar al plutoniano. Aquí se demuestra que el plutoniano dejó unas cuantas lecciones, y es que todos tienen enigmas ocultos en su interior. Y mientras ellos estaban viajando hacia la ubicación del plutoniano, Modius revela sus conjeturas y conclusiones de sus poderes. Todo es iónico, su mente deforma lo que se conoce de la física, redefine la realidad inconscientemente. Si él piensa que es fuerte, él lo va a hacer, pero con esto viene una limitación. Si no sabe de esto, no puede hacerse más fuerte. Y antes de que llegara al núcleo del manicomio planetario y llegar con él, este ya había reunido un equipo pintoresco. Mórdanse,
una criatura pálida parecida al queso, con inteligencia para hablar idiomas y con capacidades similares a los de un murciélago, pudiendo utilizar su ecolocalización como arma. Curne, una criatura de gran tamaño, quien estaba perdiendo la cordura por las cosas que le decían las bocas que estaban en su espalda. La cortadora, una alienígena que trataba de cortarse para poder sentir algo, pero cada cortada era transmitida a otros seres, dejándolas sin un rasguño. Y un sujeto llamado Malus que tenía martillo de taquiones en sus puños, pegado tan fuerte que te envía de regreso en el tiempo. Algo tranquilo. Y en el centro de la Tierra se reúnen con Qubit y Modius. Qubit, viendo que Plutoniano aún era una amenaza, decide sacrificarse cerrando el portal, dejando a todos encerrados. Claro que con algunas movidas de viajes en el tiempo, el Plutoniano pudo pasar por el portal y llegar a la Tierra, destruyendo ciudades para dejar su marca, para mostrar que él ha vuelto. El mundo está en caos, enojado por el grupo de héroes que declaró que derrotaron al Plutoniano y no volvería. Incluso los excriminales que se unieron están asustados. Y claro que tampoco tienen tiempo para estar asustados. El Plutoniano ataca la base con su nuevo grupo. Nadie puede hacer nada. En un intento desesperado, Carrie le dice al telépata que lea su mente y averigüe sus intenciones. Nadie sabe lo que vio. Incluso después de ver la mente de decenas de psicópatas, no se asustó tanto. Pero debió ver algo terrible. Y debido a la llegada del Plutoniano, los líderes mundiales deben actuar. Luego de que el Plutoniano fue llevado lejos del planeta, Japón, China y Estados Unidos se aliaron para poder reconstruir la sociedad. Pero luego del ataque de Plutoniano a Estados Unidos, ya no le daría beneficios a los otros dos países. Pero le proponen un trato para detenerlo. Un plan de contingencia que tenía el bloqueo asiático para balancear el poder, por si Estados Unidos se envalentonaba, y necesitaban su cooperación para promulgarlo. Claro que había una razón de que estuviera en secreto. Eliminaría un tercio de la población. Estos tres ancianos decidirían la muerte de 2 billones de personas para salvar a 5 billones en secreto. Algo no muy diferente que lo que haría el Plutoniano. Todo para mantener su poder político. Aún después de todo este desastre, siguen pensando como políticos. Simultáneamente con esto hay un pequeño arco con Kaidan y Gilgamesh. Kaidan, quien por fin, luego de liberarse de Sayla e invocarlo como fantasma, le pide ayuda a Gilgamesh para detener a Carrie. Todo esto resulta en que había un tercer hermano gemelo y luego en la muerte del Survivor a manos de Gilgamesh. Pero no tuvieron un conflicto directo con el Plutoniano. Volviendo con el argumento principal, ya el presidente convencido para cooperar, los tres líderes deciden activar el plan, diciendo de manera muy cínica que salvar a 5 billones de personas al dejar morir a 2 billones es su trabajo y su condena, liberando a lo que podría ser la amenaza más peligrosa encerrada en la Tierra. Seres gigantes con un poder desconocido, con grandes capacidades psicoquinéticas. Estos seres al parecer tienen una conexión con el Plutoniano, pero este enoja al presidente de los Estados Unidos. Ellos tienen razones para creer que pueden mantenerlo bajo control, a diferencia de lo que pasó con Orion. Pero si es cierto de lo que dicen, que tienen algún lazo con el Plutoniano, entonces muy posiblemente acababan de destruir una amenaza con otra. Él encierra a ambos dirigentes, pero el daño ya está hecho. La radiación viaja muy rápido, desde China llegará a la costa de California en menos de un día, eliminando un tercio de la población como estaba previsto. Y durante todo eso, Beth, quien fue traída por el Plutoniano, intenta aprovechar toda oportunidad para quitarse la vida, pero siempre la detienen. Y durante uno de esos momentos se encuentra con la cortadora, y se nos revela que todo el tiempo fue Modius, quien traspasó su conciencia. Antes de que Beth saltara, esta aprovecha para tomar el control de su cuerpo, finalmente teniendo el vehículo perfecto para hacer lo suyo. Pero todo esto se ve casi irrelevante, ya que se nos viene la que posiblemente sea la mayor revelación que hemos estado esperando. El Plutoniano es interceptado por los dos seres, y en una batalla en la que el Plutoniano es dominado, estos revelan que son sus padres biológicos. Estos, después de ser liberados apenados por las acciones que su hijo cometió en la Tierra, deciden hacerse responsables, dejando en un lugar donde ya no puede hacer daño, en el fin de los tiempos, donde todo ha cesado. Una prisión para poder enmendar el error que le hicieron. Pero el Plutoniano, al ver que ni suplicando lo liberarían, por lo menos pueden decirle por qué él es así. Ellos tienen la suficiente compasión para contarle. Pertenecen a la raza de los Helios, una raza de colectores y cuidadores de conocimiento.
Esta pareja en específico fueron asignados a la Tierra. Mientras hacían un túnel cuántico para transportar la información, fueron devorados por todas las emociones complejas que tenía la humanidad. No pudieron desaprovechar la oportunidad. Con una parte de ambos crearon una sonda que pudiera caminar entre los nativos, experimentando sus espectros emocionales, pero lo hicieron sin pensar en las implicaciones que pueda traer esto. Esta sonda fue atraída por una mujer deseando en lo más profundo de su corazón tener un hijo. Tan fuerte fue su voluntad que atrajo la sonda ignorando todos los deseos del planeta. Pero su deseo no era tener un hijo, sino el poder redimirse de un error imperdonable. Era una mujer inestable mentalmente. Cada vez que la mujer veía al bebé, sentía la culpa de su crimen, tratando de castigarse una y otra vez sin intentos por las grandes capacidades que exhibía, por las características de sus padres biológicos. Esto en sí mismo, desde otra perspectiva, parecería un regalo, pero para ella era un recordatorio, casi como una penitencia. Luego de eso pasó en varios hogares adoptivos, pero se hartó y se escondió en el bosque. Pero entonces, un niño ingenuo que pensó que una leyenda vino a emboscarlo. Cuando lo vio, el plutoniano vio a los ojos a ese niño. Se había transformado en todas las personas que lo veían con miedo. Se desahogó con él, pero entonces vino un sentimiento muy peculiar, el arrepentimiento. Por esto se contenía todo el tiempo, porque conducía a su sentimiento de vergüenza. Y ese es el por qué tuvo la disposición de volverse así. Fue hecho a imagen y semejanza de la realidad de la mujer que deseaba perdonarse, trayendo consigo su inestabilidad mental. Claro, podemos decir que fue estúpido de los celos que no hayan pensado en eso. Nos lo pintan como seres con un entendimiento que va más allá. Pero pensemos en esto. Imaginemos que los celos somos nosotros los humanos, y los humanos son simios. Nosotros estamos asombrados de las emociones y complejidades que pueden tener los simios. Pero nuestro entendimiento y razonamiento es tan avanzado que ni siquiera tomamos como factores cosas como las enfermedades mentales. Ellos nunca experimentarían algo así. Y mientras más aprendía sobre esto e interactuaba con ellos, más evolucionaba, creyendo que ya tenía suficiente poder. Al estar resentido los ataca por la espalda, pero fue ingenuo. Su parte genética de Helios está actuando como dice uno de sus progenitores, pero esa hambre de conocimiento también debe igualar el nivel de disciplina al que debe someterse. Para él es la primera vez que alguien le alza la mano, pero se pregunta por qué no estuvieron ahí para él. Ellos revelan que fueron atrapados. Los humanos habían desarrollado un campo radiactivo y letal. Sin ninguna intención de contacto o comunicación, ellos los bombardearon y quedaron atrapados. Pero no estuvieron restringidos porque les afectara esa radiación, sino porque si se liberaran, afectaría a la humanidad. El campo era muy inestable, cualquier movimiento y colapsaría. Ellos se mantuvieron confinados para evitar un omnicidio, y las instalaciones donde los vigilaban fueron actualizados de cómo el plutoniano los arrinconó a liberar ese campo, sacrificando a millones. Pero debido a que el plutoniano se ve reflexivo, su sacrificio muy posiblemente puede no ser en vano. Y entonces con eso tienen evidencia de que conoce el sentimiento del bien mayor, pero no fue una noción autodesarrollada, fue inculcada por el único padre adoptivo que le importó de verdad, Bill Hartigan, un hombre severo pero amable, que constantemente le enseñaba que siempre debe actuar por las personas, siempre debe poner las vidas comunes por delante de la suya, entrenándolo con sus poderes para que pueda hacer el bien, y cuando ya estaba listo le preparó una identidad, Dan Hartigan, y un nombre que le recordaría los valores que deben mantener: piedad, lealtad, utilidad, tolerancia y orden. Finalmente cumplió el sueño de su padre y su madre adoptivos, pero a ella no le quedaba mucho tiempo, tenía cáncer, y él veía cómo crecía su tumor en su interior. Su padre estaba confundido, ¿por qué no dijo nada? Y entonces esos valores que le había enseñado vienen para golpearlo. Él siempre le había dicho a su hijo que hay que poner sus preocupaciones a un lado por los demás. Eso significaba los males de sus seres queridos. Sus padres murieron en un accidente de tráfico una semana después. Él los extrañaba, pero ahora sin ellos, finalmente puede ser alguien en la vida, algo de paz, pero aún había un recordatorio de su pasado. Esta anécdota evidencia la rápida evolución que está teniendo. Sus padres se impresionan de cómo avanza tan rápido, de cómo se adapta, de cómo esa epifanía lo iluminó. Tal vez finalmente él pueda redimirse, pero sus crímenes, al igual que los de su madre humana antes que él, no pueden ser perdonados.
Una epifanía no es lo mismo que un perdón, dejándolo en su prisión, a la deriva, congelado, sin ninguna otra existencia en este fin. Pero hubo una luz. Qubit y el recuerdo de su pasado vienen a rescatarlo. Pero ¿cómo es que Qubit pudo escapar del planeta manicomio? Simple, utilizando al tipo que podía golpear a través de la barrera espacio-tiempo para tener más clones de él que ayuden a reconstruir la máquina. Malus no pudo soportar el proceso, pero le dio la oportunidad a Qubit de volver a la Tierra. Pero al llegar, lo recibieron malas noticias. Una nube tóxica originaria de las islas chinas. Las estimaciones que tenían los científicos sobre la cantidad de fallecimientos era muy baja. Dentro de 3 generaciones, toda la vida se extinguirá de la Tierra. Tuvo varios planes para lograr tener esto, pero todos sus cálculos se volvían inútiles sin un factor importante, el plutoniano. Así que le propone algo. Nota que el plutoniano ya está más alto en la escalera evolutiva, pero con los conocimientos de Qubit puede elevarlo más allá, además de que puede retroceder el reloj para él. Podría darle una segunda oportunidad. Él asumió que era Malus y decidió cooperar. Con la cooperación de Qubit, el plutoniano desarrolló aún más sus poderes, haciendo hazañas que harían llorar a Einstein, creando esponjas para subir la radiación, pero no funciona. Deben encontrar al único sobreviviente que colaboró en la creación de esta radiación, Mobius. Y la única conjetura que tenía el plutoniano era que poseía el cuerpo de la cortadora, quien estaba cerca de Beth, así que se apresura. Pero Qubit está preocupado de cómo reaccionará cuando descubra la verdad. Él, si pudiera suceder en el tiempo, lo haría, para que nada de esto haya ocurrido, pero no puede. Malus está muerto. El plutoniano se enfrenta a Mobius, quien ya estaba en el cuerpo de Beth. Con su intelecto fue capaz de dominarlo en un enfrentamiento. En cualquier momento el plutoniano pudo aniquilarlo, pero ver el rostro de la mujer que amó lo frena. Qubit logra restringirla, pero es derrotado. Arrinconado por Amo y siendo torturado mentalmente por el plutoniano para que deje la hipocresía de su ética de no matar. Le pide que acabe con Mobius, y el plutoniano encantado lo hace. Mobius, pensando que podría tomar el control del cuerpo de Qubit, no se dio cuenta de que estaría encerrado en su mente por un escudo psiónico. Y justo cuando todo parece tranquilizarse, el plutoniano ahora lo cuestiona cómo lo regresará en el tiempo cuando Malus está muerto. Que él haya pensado en viajes en el tiempo cuando le dijeron sobre una segunda oportunidad era cosa de él. El plutoniano podría matarle en ese momento, pero también Qubit lo tiene en la palma de su mano, al teletransportar la bala que tenía Beth en su corazón para explotarlo en cualquier momento. Ambos estaban arrinconados, pero Qubit no mentía. Sí le dará la segunda oportunidad, una nueva vida. Y viene el clímax de la historia. El plutoniano teniendo que viajar por cada centímetro de la atmósfera del planeta para subir la radiación. Ese paisaje transmitía un sentimiento que se había olvidado desde que el plutoniano enloqueció: esperanza. Pero tanta energía lo debilitó. Aún no era suficientemente resistente como sus padres para aguantar tanta radiación. El plutoniano pensó que Qubit lo había traicionado, dejando que muriera. Pero esa fue una interpretación errónea de parte de él. Los crímenes que cometió en su cuerpo mortal son imperdonables. Sus decisiones no pueden ser justificados, pero no fue su culpa que se haya creado así. Él no es solo carne y sangre, él es más que eso. Es una idea que cobró vida y tuvo un propósito porque alguien quería crearlo. Qubit quiere darle una oportunidad al saber todo esto. Quiere regresarlo a su estado fundamental, a su esencia, y que viaja a través de portales por infinidades de mundos, miles de dimensiones, para que alguien con el suficiente deseo pueda hacer suya esa esencia y finalmente hacer lo correcto. Volverlo a ser lo que era, un símbolo de esperanza.